matemáticas. Les damos una cordial bienvenida y nos complace mucho que participen en esta conferencia que hemos llamado justamente Matemáticas desde la Raíz. Su servidor es Jesús Castañeda Rivera, soy el director del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas y les damos a todos ustedes una cordial bienvenida. Y si me permiten, voy a presentar a nuestros invitados, a nuestros ponentes justamente en esta conferencia de Matemáticas desde la Raíz. Voy a invitarles a todos ustedes, si son tan amables, de poder preferiblemente apagar su audio para no tener algún tipo de interferencia y poder dar comienzo justamente a nuestra conferencia. Pues nuestra conferencia justamente recibe el nombre de Matemáticas desde la Raíz. Y bueno, en nuestra conferencia contamos en esta ocasión con la participación de dos muy distinguidos profesores que ya hemos tenido la oportunidad de colaborar ampliamente y que agradecemos tanto a la maestra Marisela como al doctor Horst, que hayan aceptado y que participen impartiendo esta conferencia que para nosotros es muy importante. En primera instancia me permito presentar a la maestra en Ciencias, Marisela Hernández Arroyo, quien es egresada de la carrera de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Morelia y ha realizado una maestría en Ciencias en la Universidad Victoria de Manchester, Inglaterra. Ha sido profesora de matemáticas desde 1992 en los niveles de bachillerato y también en educación media superior en el Instituto Tecnológico de Morelia y la Universidad Vasco de Quiroga. Es coautora del libro Matemáticas para Todos, editado por la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, y desde el año 2012 ha participado justamente en una propuesta propia de estos dos autores, de estos dos ponentes que el día de hoy nos acompañan, sobre el uso del método genético en la enseñanza de las matemáticas. Nuestro segundo participante, nuestro segundo ponente, es el doctor Horst Beyer, quien hizo estudios de doctorado en física teórica por la Universidad de Hamburgo. Debo mencionar que su asesor fue justamente el doctor Rudolf Hank, quien fue alumno de uno de los físicos más importantes del siglo pasado, que es Werner Heisenberg, físico creador justamente de la física cuántica, de los personajes que participan de manera importante en la física cuántica en conjunto con otros investigadores en su momento. Bueno, las áreas de investigación del doctor Horst son la mecánica cuántica relativista, la teoría de campos en curvas de espacio-tiempo, las ecuaciones matemáticas que describen la estabilidad o la inestabilidad de las estrellas en el campo de la astrofísica, pero también ha trabajado en el campo de la teoría general de la relatividad en ecuaciones que describen la estabilidad o inestabilidad de hoyos negros, el uso de derivadas parciales para describir la viscoelasticidad o la amortiguación en áreas ligadas a la ingeniería, también en ecuaciones matemáticas que describen ecuaciones de onda no locales, propagación de fractura de materiales, pero es interesante esta labor que en los últimos años el doctor Horst, en conjunto con la maestra Marisela, han emprendido, que es, además de su contribución en el campo de la matemática o la física matemática de manera formal, que tiene que ver en el campo de la pedagogía de las matemáticas, el poder desarrollar algunas propuestas, algunos materiales para el desarrollo de pedagogías en la enseñanza del cálculo diferencial e integral, del álgebra, de la geometría analítica, o en lo general, lo global, podríamos decir, de la matemática educativa. Y bueno, sobre ello han escrito algunos libros,
Uno de sus libros muy importantes es el libro de Matemáticas para Todos, elaborado por los mismos autores en colaboración con Héctor Francisco Ruiz, que además tengo el placer de mostrarlo, de tenerlo aquí para todos ustedes. Este libro de Matemáticas para Todos es un libro que está pensado justamente para todas las personas que deseen interesarse en el campo de las matemáticas desde una perspectiva histórica, pero además han escrito en conjunto con su servidor, Yadiel Espinosa, el texto de Fundamentos de Matemáticas para Docentes, Lógica, Conjuntos y Mapeos, y el doctor Horst Beyer particularmente ha escrito sobre cálculos y análisis, un aprovechamiento combinado. Entonces, bueno, nos da un gran placer que en esta tarde, que en esta noche, podamos contar con la presencia tanto de la maestra Marisela Hernández como el doctor Horst Beyer. Entonces, pues, bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación, y bueno, con esta presentación formal, creo que justamente podemos iniciar esta conferencia. Pues muchísimas gracias a todos los docentes, a las maestras y maestros que nos acompañan esta tarde, esta noche, en diferentes ciudades de nuestro país y particularmente en el estado de Michoacán. Entonces, bueno, pues bienvenida, maestra Marisela, un gusto que nos acompañe. Sí. Le dejamos la palabra. Gracias a todos, trato de ver la cámara. Les confesamos que es la primera vez que damos un curso o una plática en línea, entonces, pues vamos a ver, ¿no? ¿Y tú qué quieres decir? Thanks a lot for the kind invitation to participate in this conference. Dice Horst que muchas gracias por la amable invitación de participar en esta plática. Y pues vamos a tratar de... ¿Qué dice David? Y sobre todo dice muchas gracias a todos por el interés. O sea, muchas gracias por el interés, dice Horst. Y hemos traducido lo que les queremos platicar. O sea, lo que Horst les quiere platicar ya lo traduje para ahorrar tiempo. Y de todos modos, cualquier pregunta, no sé cómo le vamos a hacer, doctor Jesús. Si alguien tiene una pregunta hasta el final, nos vamos a reservar para el final, o alguien puede intervenir y decir, bueno, yo en este tema tengo pregunta. ¿Cómo va a ser? Si nos permiten, para llevar alguna organización, tendremos primero su presentación, maestra Marisela, doctor Horst, y después de su presentación dejaremos un espacio para preguntas que podrán ser directamente de manera oral o también de manera escrita a través del chat. Bueno, está muy bien. Adelante. Muy bien. Entonces, usted pone las fotos y nosotros vamos hablando, ¿así está bien? ¿O cómo? Bueno. Si nos permiten, entonces, vamos en este momento a usar una presentación. Vamos a agradecerles mucho a todos si son tan amables de comentarnos si en efecto se puede observar esta presentación, por favor, si son tan amables. Muy bien, agradecemos. Si son tan amables, solamente de comentarnos si se puede apreciar. Ya se ve. Ya se puede apreciar. Creo que aprecia. Muy bien, muchas gracias. Adelante, maestra Marisela. Usted me indica cuando sea necesario cambiar la imagen, por favor. Sí, está bien. Bueno, hemos elegido iniciar la plática con esta foto, que es una de las maravillas del mundo. Heródoto escribió sobre ellos, tiene unos 5,000 años de antigüedad, y todos sabemos que para tener esas simetrías y esa forma de esta pirámide, pues se requieren matemáticas.
Entonces podemos pensar que ya desde hace 5,000 años ya había matemáticas pues relativamente bien establecidas. Entonces, bueno, siguiente foto. Sin embargo, existe todavía un objeto matemático más antiguo que tiene alrededor de 40,000 años, o sea, 40,000 años, y es el famoso hueso de Ichango, no, de Lebombo. Lo encontraron en África, y este hueso tiene unas marcas. Entonces, ahí nos está indicando que o sea, después de varios estudios, desde hace 40,000 años el ser humano ya contaba. Principalmente, bueno, aquí hay una duda, si son 29 marcas, es muy posible que se refiera a días entre una luna llena y otra luna llena, son 29. Pero como el hueso está roto, no se sabe más. Pero también nos está hablando de que contaban. Hay quienes creen que al menos contaban cuántas vacas salieron a pastar y cuántas vacas regresaban. ¿Ok? Entonces, no sé, ya usted nos haría la siguiente pregunta. ¿Una pregunta? Doctor Jesús. Claro que sí, maestra Marisela. ¿Cuál es el papel que juegan justamente las matemáticas en la construcción del conocimiento del mundo? Es decir, ¿cuál es el papel que juegan las matemáticas en la perspectiva, en la mirada que tenemos sobre el mundo? Ajá. Bueno, eso la contestó Horst. Bueno, todos sabemos que la ciencia principalmente utiliza el método científico. Entonces, y el método científico, su herramienta principal para el método científico son matemáticas. Entonces, si quiere poner la siguiente diapositiva, o más bien la siguiente, una más. Incluso para incluso, o sea, no hay duda que para la construcción de edificios, para la bioquímica, biología, etcétera, se ha necesitado ecuaciones, se ha necesitado, lógicamente, pues matemáticas, ¿verdad? Yo creo que nadie puede negarlo, que las matemáticas prácticamente están en todo. Entonces, bueno, la que siguiente. Una duda, maestra. Habitualmente, por ejemplo, cuando pensamos en estudiantes, estudiantes de nivel medio superior, estudiantes de nivel básico, se tiene siempre esta perspectiva en muchos estudiantes que nos dicen que las matemáticas son complicadas. Es decir, ¿en dónde es que surge desde la perspectiva de ustedes esta temática de decir que las matemáticas son complejas o son complicadas? Bueno, you say something and I... Yeah, so I think this is probably due to psychological factors. I mean, there are a lot of, social factors, for instance. I mean, the society tells the student, I mean, that mathematics is complicated, and then there's possibly also a lack of self-confidence in the student, and so he believes it or he thinks he cannot do it. Sí, bueno, entonces dice Horst que él cree que principalmente se debe a un factor psicológico, que se ha hecho pensar dentro de toda la sociedad en que las matemáticas son complicadas, y eso es casi desde pequeños. Entonces, él dice que también un poco en nuestra autoestima, en la idea que tenemos de nosotros mismos,
como pensar que las matemáticas son solo para los inteligentes o son solo para ciertas personas. Y dice Jorge, él considera que son para todos. Yeah, so I think it's, I mean, a kind of mathematics is hardwired in our brains, and this is known, I mean, from brain, I mean, research in brain. Últimamente, desde hace unos 50 años, se ha hecho muchos estudios de inteligencia artificial, pero para llegar a la inteligencia artificial estuvieron estudiando mucho a los primates, a muchos animales y nuestro cerebro humano también, y se ha obtenido como resultado que, por ejemplo, contar está inherente en nuestro cerebro. O sea, es como un reflejo. Yo pienso que desde que estamos en el vientre de la madre, tenemos ese tuk, tuk, tuk. Tal vez no lo asociamos con un número, pero sabemos que hay un tac, 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 tac. So it's for survival, so you have to, for instance, to count enemies. I mean, you see them from far, and you have to decide, is this too many enemies, or can you stand and defend, or you run away? Sí, muchos animales se ha observado que ellos pueden calcular si, aunque sean presas, si el número de presas es mayor al que ellos pueden atacar, no atacan. O sea, dice Horst, lo hacen para sobrevivir, ¿no? Entonces, calculan de alguna manera cuánto, las cantidades que hay de animales o de enemigos. Enemies, exactly. Mainly enemies. You have to decide whether you fight or you run away. Entonces, es calcular, incluso los humanos, pues sabemos eso, ¿verdad? Calculas cuánto es el número de tus enemigos y depende, ahí tú decides si atacas o sales corriendo. So the thing is, I say mathematics is less complicated than natural sciences. This is one thing, because natural sciences always operate with incomplete knowledge. Knowledge is never complete, but mathematics is complete. Tenemos las ciencias naturales como la física, la biología, la bioquímica, química, etcétera. Y les voy a decir que las matemáticas son más fáciles que esas ciencias. ¿Por qué? Porque las matemáticas siempre tienen la información completa. Siempre se va a trabajar con información que existe ahí. En cambio, en las ciencias naturales o en la física hay que investigar y a lo mejor no está completa la información. Bueno, creo que eso es todo. Muy bien, muchas gracias. O sea, principalmente sería, bueno, él dice pensar, creo que necesitamos ir a la siguiente diapositiva. Creo que ahí da un consejo. Bueno, este es un pizarrón de Horst con el que vimos de las matemáticas que él hace. Por ejemplo, eso se llama teoría de operadores. Esa es teoría de operadores, que es un lenguaje que nace junto con la física cuántica. No se podría haber hecho física cuántica sin el conocimiento de teoría de operadores. Y se ve complicado, pero en realidad no lo es. O sea, es casi como hacer aritmética básica. Lo único que se requiere es el conocimiento, el conocimiento del lenguaje, o sea, el fundamento del lenguaje matemático y irlo construyendo poco a poco, capa por capa. O sea, así como nacen las matemáticas, que se ha ido construyendo capa por capa de una cultura a otra por más de 6,000 años, también en nosotros debemos ir construyendo nuestro conocimiento matemático o revelándolo también, digamos,
poco a poco, primero aritmética y luego nos vamos a algo más complicado, geometría. O sea, no es complicado, sino nada más un poco más avanzado, pero necesitamos dominar la aritmética para irnos a geometría, irnos a álgebra, cálculo, etcétera. Y seguir el lenguaje, o sea, es un lenguaje prácticamente. Las matemáticas es eso, ¿no? Y en la siguiente diapositiva, Horst nos da un consejo donde dice tratar de pensar uno mismo en que uno puede hacerlo, o sea, que pensar si otros pueden hacer matemáticas, otros han estudiado, las han aprendido, yo también puedo y pensar que poco a poco las vamos a ir viendo cada vez más fáciles, es como un reto de dominarlas y no dejarnos dominar. Bueno, eso es lo que... Muchas gracias. En su propuesta sobre la enseñanza de las matemáticas, ustedes nos han hablado en algunos de sus libros sobre el método genético, pero ¿en qué consiste justamente este método? Es decir, ¿qué es el método genético? Si quiere, en la siguiente diapositiva, el método genético lo nombró así este señor que está en la foto, que se llama Otto Toeplitz, bueno, se llamaba. Él en 1945, justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, él era de Alemania y él estaba muy decepcionado de ver que había muchos reprobados en matemáticas, ¿no? Solo pasaba el 5% de los grupos, pasaban solo el 5% las asignaturas de matemáticas y el 95% reprobaba. No sé si nos puede dar la siguiente diapositiva. Entonces lo que él propone es utilizar la historia de cómo se desarrollan las matemáticas, pero no es así la historia como de que en 1900 y en junio, o sea, de aprenderse fechas y de aprenderse, sí es importante como más o menos irla situando como junto con la evolución humana, pero irle dando también esa manera de irle enseñando un poco junto con cómo ha ido evolucionando. Primero, cuáles son los problemas que trabajaron los primeros matemáticos que conocemos, ¿no? Que fueron en Egipto y Mesopotamia. And how did they solve the problem? Y cómo es que resolvieron los problemas, porque cuando nosotros normalmente cuando aprendimos matemáticas nos trataron de memorizar y de hacer operaciones sin permitirnos razonar, y las matemáticas nacen de puro razonamiento. Entonces ha sido razonar cómo resolvían los problemas desde la... O sea, este es lo que consiste el método genético, es ver en qué consisten los problemas con los que trabajaron los mismos humanos hace 4.000 años. Plus historical solutions, because usually they are simpler than the solutions today. Y revisar las soluciones, porque normalmente ellos dan una manera de resolverlo más simple que la manera en que resolvemos ahora. So today we have a lot of mathematical structure. So the problem looks like a triviality, but you need a kind of overhead to understand the solution. So that means it takes longer. So the classical solutions were more direct. Las soluciones que dan, por ejemplo, los antiguos egipcios o los en Babilonia, y los mayas, etcétera, sus soluciones son más directas, sin considerar. Claro que nosotros tenemos la ventaja que la notación de ahora pues nos ayuda bastante, pero podemos ver que no necesitamos un tanque de guerra para una batallita o
O sea, Yeah, and ¿sí? yes, and the goal of the genetic method is to create interest. That means because the students are usually more interested in history than in mathematics. Bueno, pero el método genético tiene una meta que en realidad es crear el interés en el alumno por aprender matemáticas a través de historias. Sí, porque normalmente escuchan más historias o que esta persona hizo esto o la solución a una ecuación cuadrática sucedió porque querían investigar esto, etcétera, etcétera. So you might call it a trick. A lot of mathematicians don't need this method, but a lot of students do. A ver, si quiere, vamos a la siguiente diapositiva. Y nos dice Horst que esto lo podemos llamar como un truco, ¿no? Hay un truco, el de usar la historia para convencer a los alumnos o para que busquen el amor a las matemáticas. Y no sé si, ya no veo la diapositiva. Aquí en esta diapositiva, esto es lo que generalmente pasa y los que son maestros lo saben. Va a haber un 5% de alumnos que no necesitan ninguna motivación, ellos les gustan las matemáticas, las traen prácticamente, digamos, virtuosos y no hay que convencerlos. Y lo que Otto Toeplitz encontró es que hay un 45% de buenos alumnos, pero se pierden esos alumnos por la manera en que se enseñan las matemáticas. Entonces, digamos, él plantea usar el método genético precisamente para ese 45% o incluso él dice hay un 50% de alumnos. Estos son alumnos que están saliendo de bachillerato y entrando a la carrera universitaria, ¿no? Y él dice este 50% todavía no están no están suficientemente maduros para entrar a una educación superior. Entonces, ¿qué es de lo que se trata? Es de, yo así como lo veo, porque yo di clases mucho tiempo y me acuerdo que muchos de mis maestros también era llegar y poner una ecuación sota ahí y resuélvela y como que las matemáticas no son así nada más ecuaciones, ¿no? Sino son un poco más, son humanas. Ha habido lágrimas y risas en el desarrollo de las matemáticas. So this is a little example of the por ejemplo, este es un ejemplo. Este es una foto del papiro de Rin, que es un papiro escrito hace unos 3.500 años. Que se conserva en el Museo Británico y está tratando de resolver, era el cálculo de un círculo, el problema era calcular un área de un círculo. So is the approximation of pi. Y entonces, si quiere, entonces los matemáticos encontraron esto y uno puede pensar, bueno, y este dibujo, ¿verdad? Mal hecho, etcétera. ¿Qué quiere decir? Connected. Y dice Horst, on the papyrus. Este problema en realidad está relacionado con una aproximación al número pi. Si quiere, la siguiente. Entonces, ¿cómo es que se sabe? Bueno, se trata de, aquí está el cuadrado, ven el cuadrado, y está la figura que tienen los egipcios, que es un octágono irregular. Entonces, siguiente. Al inscribir un círculo, ahí alrededor de inscribir un círculo en el cuadrado, se ve que en realidad lo que estaban haciendo los egipcios era aproximar el área del octágono irregular para, más bien, calcular el área del octágono irregular para
aproximar el área del círculo. A la hora de aproximar el área del círculo, pues van a tener una aproximación del valor de pi, ¿verdad? Bueno. So then you start with the problem 50 on the papyrus. And then you basically you decode. And I think in this process, I mean, makes it more interesting, and you see how advanced the ancient Egyptians were. Entonces dice Jorge, aquí en este caso, bueno, empiezas con un problema del papiro y tratar de resolverlo, de decodificar lo que estaban diciéndonos, ¿no? Lo que ellos estaban haciendo y cómo estaban pensando. So on the papyrus is the problem formulation and the solution, nothing else. So you have to decode. En la época de los egipcios y de los babilonios o de las matemáticas de los antiguos antes de los griegos, nada más se ven el problema y su solución sin explicar cómo pensaron o sin explicar nada. Ya después, cuando los griegos, digamos, toman la batuta del desarrollo de las matemáticas, los griegos las van a hacer más axiomáticas y nos van a dar un chorro de axiomas y de reglas y de qué se puede hacer, etcétera. Pero antes de los griegos, pues lo que tenemos son sus libros por ejemplo, de los egipcios, de los babilonios, y nada más se ven problemas y soluciones sin explicar cómo pensaban. Yes, so that's pretty much it. So I mean, a little example. Bueno, este es un pequeño ejemplo del método genético. De hecho, una de las preguntas que a veces nos podemos cuestionar, doctor Horst, maestra Marisela, es ¿cómo surgen las matemáticas? Es decir, ¿qué evidencias tenemos del origen de las matemáticas? ¿Y cuáles son los conocimientos matemáticos que se tenían en las primeras culturas? Sí, pues otra vez nos va a tocar regresar al hueso del Lebombo. O sea, porque como decíamos, es hasta ahorita el objeto matemático más antiguo que se conoce. So you have those 29 notches, and they represent possibly 29 days, which is so this is kind of an association of a number, something abstract to a number of days. Sí, en ese caso, en el hueso del Lebombo, son 29 marcas. Si se piensa que cada marca se representa un día entre los 29 días que hay entre una luna llena y otra, es la primera vez, digamos, que se está asociando un símbolo a un objeto. O sea, una marquita significa un día, o puede significar una vaca, etcétera. Se está asociando no lo tenemos ahí no tenemos la vaca, no tenemos el día, pero representa la marca. Entonces, this is an abstraction. Este es un proceso de abstracción. So I think this, you can say, at that moment, at that time, mathematics pretty much was created when this happened. Entonces, dice Horst, it's 40,000 years ago. Es prácticamente este es el momento en que nacen las matemáticas, digamos, esos 40 años, cuando se le puede, bueno, aquí lo escribió, la capacidad de... Bueno, cuando hace ese proceso de abstraer, ¿no? De asignarle un número a un objeto. Vamos next. Ajá. La siguiente. Ajá. Sí, la siguiente, siguiente.
Ajá. Entonces, más tarde llega la famosa revolución agraria, que cuando el ser humano, la mayoría de los seres humanos dejan de ser nómadas, se hacen sedentarios, entonces se crean grandes ciudades como Egipto, Babilonia, India, China, y eso entonces ya impulsa el desarrollo de matemáticas más avanzadas, no nada más en abstracción, en contar, sino en diseñar, como es el caso, si quiere vemos la siguiente, como es el caso de las pirámides de Egipto, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo es la lista de ofrendas de Nefertiabet. Esta es de la princesa Nefertiabet. Esta lista de ofrendas tiene pues aproximadamente 4.000 años, 4.500 años. Y entonces, si quieres, vamos a la siguiente. Bueno, aquí pusimos los números egipcios, ¿sí? Que ellos usaron. Aquí está el millón, no salió completo. Así está el millón, el 100.000, 10.000, etcétera. Podemos ir a la siguiente, doctor. Aquí, entonces, en esta lista de ofrendas de Nefertiabet, vemos que están unos números. Aquí agrandé la foto para enseñar las flores de loto y las cuerdas, etcétera, que simbolizan, son números. Lo que hacían en su tradición los egipcios era ofrecer, para el momento de su muerte, ofrecerle al dios, pues ofrecían animales, en este caso se ven unas aves, codornices, o se ofrecían, bueno, aquí dice, ofrecían cervezas, pan, bueyes, no bueyes, sino el que se come, ¿cómo se llama? Reses, ropa, etcétera, y todo lo bueno, y que sea digno del Dios, ¿no? Entonces, usaban números para sus ofrendas. Esta es una muestra de otra de las utilidades de los números. ¿Sí? Yeah, so it goes from counting in the very beginning into distribution problems. I mean, with these large cities, you have a distribution problem. You have to distribute food. You have to, for this, you have to calculate whether you have enough food for all the inhabitants or not. I mean, it's a distribution problem. Entonces, del principal problema del hombre de piedra, de contar, ya en las grandes ciudades se llega a otro problema, que es el problema de distribuir alimentos, distribuir la tierra, etcétera. Entonces, ahí ya hay que hacer divisiones, hay que hacer cierto tipo de operaciones matemáticas, aritméticas. To get taxes, for instance. Después se empieza a... Perdón, disculpe la interrupción. Vamos a pedirle a Gina, por favor, si puede apagar su audio, si es tan amable. Muchas gracias. Se empieza hay la necesidad, o surge, no sé, de pagar impuestos o de cobrar impuestos. Yeah, then, for instance, if you pay tax for land, then of course it should depend on the size. So you have to measure the size of land. Ajá, entonces, Areas. Por ejemplo, si vas a pagar impuestos por tu tierra, pues va a depender del tamaño de tu tierra. So entonces hay que calcular el área de tu tierra para poder darte un impuesto, y a otra persona calcularle su tierra y para que fuera pues equitativo. This is what scribes and helpers of scribes, rope stretchers they were called, what they did. They measured the land of people. Ajá, entonces por ejemplo los escribas
era lo que hacían, ¿no? Medir con una cuerda la tierra y calcular las áreas. They estimated the harvest, and from the harvest you had to pay tax to the pharaoh in this case. Ajá, y también, por ejemplo, cuánto fue la cosecha y de acuerdo a la cosecha, pues pagar, darle un porcentaje al faraón. Una cosa que ayudó mucho a los egipcios era que el faraón tenía la mentalidad de que la distribución fuera equitativa. Entonces ahí, digamos, las divisiones fueron muy importantes, o sea, que se hiciera, si había 10 panes y había 30 personas, se dividiera de la misma manera. Entonces, because I mean, everyone had to work during a certain time in the year. They had to work for the pharaoh, and for this reason, he had to feed them. And of course, here the pharaoh had to be just. Sí. And then you, for instance, this is the way fractions were developed. And Sí. you divide 7 loaves of bread into 5 people. Sí, entonces You have to be just. los faraones, y eso fue por varios, al menos unos 2000 años, o sea, cuántas generaciones de faraones hubo que de verdad se aseguraban de ser justos, de que la gente estuviera bien alimentada y la gente sabía que tenía que trabajar, cierta parte de su trabajo iba para el faraón. Bueno, siguiente. Ajá, y bueno, en general, bueno, ahí lo puse, bueno, en esta foto me recordó a por eso lo puse, Jorge no sabe, que un soldado en cada hijo te dio, porque el millón está representado por un hombre, pero en realidad es un guerrero. Entonces, los egipcios, para el faraón, el millón representaba sus militares, sus soldados que estaban a su servicio. Y para él era muy importante que los hombres de su reinado fueran también soldados para pues cualquier cosa de invasión o cualquier otra cosa. Eso es todo. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué relación podríamos encontrar justamente entre las matemáticas y la cultura? Bueno, yo no sé, dice... Yeah, so there's just no doubt that mathematics is part of culture. I mean, sometimes you get the impression, say, if you talk to artists, speak to artists, they think mathematics is not part of culture, but it's a human activity, and it's when you think about it, it's hardwired into the brain. Of course, it's part of culture. Sí, dice Jorge, sin duda las matemáticas es una actividad humana natural, que es una parte de la cultura humana. Y dice Jorge, a veces si hablas con un artista te va a decir, no, matemáticas no tienen nada que ver con cultura, siendo que pues las matemáticas son inherentes prácticamente a la raza humana, ¿no? And think about architecture. You need mathematics for architecture. Por ejemplo, para la arquitectura. Yeah, for instance, pyramids. They wouldn't look like this if you wouldn't know mathematics. Las pirámides no se verían de esta manera si no se supieran matemáticas. Es todo. Yeah, these are Babylonian gates. Sí. And these are in the museum in Berlin, reconstructed, but actually the original gate was much taller, much bigger. Aquí vemos las This is just puertas, 40 meters. la puerta de Ishtar, que era la puerta que, bueno, donde está Babilonia, o sea, que para entrar a Babilonia, y So the original gate wouldn't fit into the museum. Esta es una reconstrucción en el Museo de Pergamón en Berlín. Y en realidad las originales eran mucho más altas,
pero no cabían, no se podrían reproducir ahí en ese museo. Ahí podemos ver que son de por sí bastante altas, ahí se ve la comparación con las personas. Y bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Hay matemáticas para esa cultura. Aquí también me gusta mucho esta foto. Este es Palenque. Y cuando vimos esa pirámide, vimos esa como reja, ¿verdad? Es una rejilla. Se veía toda polveada y así, pero... You would think, what an ugly thing. Sí, yo también pensé lo mismo. Dice Jorge que él pensó, y yo también pensé eso. Qué feo se ve eso arriba de la pirámide. But there was a reason. Y después ya el guía nos explicó que es así donde veían a la hora que salía el sol o que salía la luna, iban calculando los grados de diferencia entre cada uno de los meses. Entonces, prácticamente aquí lo que tenemos es un observatorio. Y lo pongo aquí en cultura porque pienso que también observar el cielo es parte de la cultura. Yes. It's one of the roots of mathematics, another root. Y además, por ejemplo, Babylonians, aquí, ancient Egyptians observed the heavens. esta es la misma pirámide en la noche y ahí está marcando dónde salió la luna. At a certain time during the year. Y ellos iban recolectando los datos y los recolectaron por varios cientos de años. So that means the Mayas used instruments to catch astronomical data. Aquí con esto concluimos que los mayas usaron instrumentos para medir sus datos astronómicos. That's the reason why they were so precise. Y esa es una de las razones por lo que los mayas fueron tan precisos. Lástima que se me olvidó poner la tabla, pero tenemos una tabla de comparación de los datos astronómicos del griego Ptolomeo y los datos astronómicos de ¿quién más? De los modernos y lo de los mayas. Y los mayas son los más cercanos a los datos modernos que con estos telescopios y demás. Entonces, es realmente que los mayas tenían unos datos astronómicos. No, ese. So modern data are better. Sí. Yeah, so don't fool yourself in believing that the Mayas were better than the Greeks. Sí, o sea que los mayas fueron mucho mejor que los griegos, a pesar de que los griegos habían recolectado los datos de Babilonia y de los egipcios. Pues aún así los datos, el cálculo del año solar o de número de días del año solar o el ciclo sinódico de Marte o de Venus está mejor calculado por los mayas que por los griegos. De hecho, una de las preguntas que tenía era si había desarrollos de las matemáticas en las culturas mesoamericanas, además de la cultura maya. Pues sí, este es un tema que yo creo que casi a todos los mexicanos como que medio mexicanos y latinoamericanos nos duele un poco porque con la invasión española se destruyeron muchos libros, ¿no? Libros mayas. Entonces, los datos que tenemos son ya del periodo preclásico y solamente sobreviven 4 libros de los mayas, por ejemplo, ¿no? El famoso Códice de Dresden, Códice de Madrid, etcétera, son códices. Y entonces sobre ellos, solo sobre esos libros y las pirámides es que podemos hablar. Han estudiado muchísimo, hay gente que se ha dedicado a estudiar a los mayas, pero hay todavía unos
no se ha logrado completamente decodificar qué era lo que los mayas estaban tratando de decir. El Códice de Dresden es de los más, digamos, sencillos y también uno de los más estudiados. Y aquí, por ejemplo, vemos una foto del Códice de Dresden. Y bueno, es el Códice Maya, nada más que se dice de Dresden porque está en el Museo de Dresden, la ciudad de Dresden, en Alemania. Legally purchased. Comprado legalmente. No, not really. Y bueno, siguiente. Entonces, a ver si quieren la siguiente. ¿Y qué hay en ese Códice de Dresden? Bueno, se ha estudiado mucho, pero yo lo que quise poner es, por ejemplo, esta tabla se llama la tabla de los eclipses. Y ellos podían predecir eclipses. En estos números, si quiere, en la siguiente, vemos que hay en la parte de abajo hay una lista de números. Ese número envuelto en el óvalo son 177 días. O sea, es el número 177. Y entonces corresponde a 6 lunaciones. Ellos consideraban el mes lunar el mes de 29.5 días. Entonces, entre una luna llena y la otra. Pero para redondear, bueno, decían, bueno, en 6 lunaciones vamos a tener 177 días. So it looks as if the Mayas didn't use fractions. But I mean, if you have 6 times 29.5, then you have 177. You have an integer. So that's how they worked. Sí, hasta ahorita no se ha encontrado evidencias de que ellos hubieran usado divisiones o fracciones. Redondeaban, hacían estimaciones a lo largo, ¿verdad? So this is the way they avoided it. Y de esta manera evitaban hacer fracciones. De hecho, ellos trabajaban en eras de 5,000 años, o sea, no usaban números pequeños, sino realmente hasta de 26,000 años, o sea, tienen nombres para llamar ciclos de 26,000 años. O sea, realmente los mayas a lo que se dedicaron era a medir ciclos. Hay un mexicano, creo que es mexicano, que escribió un libro en inglés sobre los mayas, ahorita no me acuerdo del nombre, pero él, esta persona dijo, los mayas son los señores del tiempo. Ellos realmente se dedicaron a estudiar ciclos y darle a todo como si el universo se comportara con ciclos, ¿no? Ciclos para ser feliz, ciclos para trabajar, ciclos para tener miedo, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Y una pregunta, hablando justamente de números, cuando hablamos de la enseñanza básica, uno de los primeros conjuntos de números que estudiamos son los números naturales. ¿En qué consiste este conjunto de números? Exactamente. Sí. Bueno, por eso se llaman números naturales, ¿no? Son los números que aparecen primero, que te aparecen primero. Prácticamente, como dice Jorge, están conectados en nuestro cerebro. Por eso se llaman naturales. Vas y no importa el idioma que quieras, vamos a decir español, sabes que el 1 lo relacionamos con el primero, el 2 es uno más, el 3 es así. It's a successor. 3 is a successor of 2, 4 is a successor of 3. And this is kind of hardwired in our brains. And then if you think about the Lebombo bone, then you have just notches. So 1 notch, 2 notches, successor of 1, and so on. Sí, entonces, si quiere, otra vez, vamos a la siguiente. Y dice Jorge, otra vez, vuelve a venir esta foto del hueso de Lebombo. Y vemos, o sea,
lo que es contar 1, 2, 3, 4, 5 es la columna vertebral del conteo que se conocía desde la edad de piedra. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo... So how do we represent it? We write 1, 2, 3, the symbols, which is, I mean, Hindu numerals, or, but I mean, you can also represent them by notches. Sí, nosotros lo representamos con el 1, el 2, el 3, pero lo podíamos también representar con marcas. Notches, no problem. It's the same. Es el mismo razonamiento. Entonces, los números naturales empiezan del 1. Realmente el ser humano empieza a usar el 0 hasta esta era, en el año 600 después de Cristo, es la evidencia del primer 0 utilizado como dígito, es en India, y los mayas también en la foto que vimos del Códice de Dresden, hay ceros ahí. Y el 0, pero es en el año 700. Entonces, por eso, digamos, se le da el crédito a la India como tener el primer 0 escrito, pero si se encuentra algún texto maya donde haya un 0 anterior, pues se le va a dar el crédito a los mayas. Yeah, stelas. And then the zeros look a little different. They're hieroglyphic. Todavía no se confirma si realmente en los jeroglíficos, en la escritura maya de las estelas, ciertos glifos se consideran que podían significar 0, pero no está así como completamente garantizado, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, números naturales empieza del 1, 2, 3, 4, son los números que se conocen desde hace 40,000 años. Siguiente. Claro que sí. Y bueno, justamente sobre los números naturales, en muchas ocasiones decimos, bueno, este conjunto de números pues forma parte, ¿verdad?, de un conjunto más grande, que son los números enteros, ¿verdad? ¿Cuáles son sus propiedades y qué son? Sí, fíjense que exactamente, así es como han nacido los números, han evolucionado a lo largo de la historia de los seres humanos. Primero el conjunto de los naturales. Después, bueno, pero necesitamos un 0 para apoyar nuestro sistema numérico posicional. Sí, porque cuando queremos cambiar de posición, que nuestra cifra no es lo mismo tener un 2 en un 20 que en un 2 en un 200. Aunque sea un 2, simplemente con la ayuda del 0 ya sabemos que el 2 va a valer o 2 docenas o 2 centenas, ¿verdad? Entonces, los números, y ahí es cuando nacen los números enteros, nacen con la inclusión del 0 y de los números negativos. Y yo no sé si a algunos de los que están aquí presentes les pasó, como a mí, que cuando entré a la secundaria y nos hablaron de los números negativos, yo dije, ¿por qué esto no nos lo enseñaron antes? ¿Por qué nos mintieron, no? O sea, si los números realmente son infinitos, tanto hacia adelante como hacia lo negativo, ¿no? Y Yeah, the other thing, so if you want the 1 in the natural numbers to be a successor, then you have to create a new symbol. That would be then a 0. So 1 is the successor of 0. But why stopping there? The 0 is then the successor of what? -1, and so on. But the real reason for the negative number for the equation came from financial mathematics. Sí. So China and India. Más o menos, hay escritos del 200 antes de Cristo, donde ya los chinos y en la India usaban números negativos, sobre todo para describir deudas. Exactly. O para describir tierras más bajas. Bueno, Financial mathematics. Sobre todo para la financieros. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, aprovechamos para invitar a las personas que nos están siguiendo en esta conferencia, quienes tienen comentarios, quienes tienen preguntas muy interesantes, ya algunas nos las están escribiendo en el chat,
al final de la presentación empezaremos justamente a discutir las preguntas. Entonces, adelante, en el momento que consideren adecuado, pueden escribir en el chat justamente algunas de Sí, sus creo que preguntas ya nos o de sus pasamos, dudas. ¿verdad? Era nada más media hora. Ah, pues No, estamos bien en tiempo, maestra. Si gusta, continuamos al final de la presentación y después damos un poquito de tiempo para escuchar justamente cuáles son las preguntas que se tienen. Nos estaba entonces comentando sobre estos números enteros y algunas de sus propiedades. ajá. Bueno, entonces hablamos de los números enteros como el conjunto de los números positivos, los naturales, el cero y los números negativos, ¿no? Y lo que decíamos, bueno, los negativos pues también ya tienen varios años dentro del conocimiento humano, o digamos que lo ha incorporado a sus necesidades, sobre todo, como decíamos, en China y la India. Muy bien. Ajá. Y bueno, ¿qué otros tipos de números hay? Es decir, ya nos ha hablado un poquito de que hay unos números naturales, hay unos números que llamamos enteros, pero hay más tipos de números, ¿verdad? Sí, hay, ahora en esta época hay varios. No vamos a mencionar todos, pero les vamos a dar la lista de los más importantes. Las fracciones, como les decíamos, existen desde la época de los egipcios y ellos, lo que vemos ahí, ese símbolo es una boca. La boca significa una mordida. Entonces, y el 3 rayitas es el número 3. Entonces, un tercio, esa es una mordida de 3, o un quinceavo es una mordida de 15. Ellos escribían principalmente así, lo que ahora nosotros llamamos fracción unitaria, 1 sobre n, ¿no? Donde n es cualquier número natural, desde el 1 hasta el infinito. Aquí hay una cosa que pasó en la historia de las matemáticas muy, no sé cómo explicarlo. Para los egipcios, los hindús, chinos, demás, el infinito no había problema, ¿sí? Pero los griegos, con Aristóteles sobre todo, él dice, no, el infinito no lo podemos ver, no lo podemos visualizar y no lo vamos a considerar. Entonces ahí a las matemáticas como que las encajonan. Y en lugar de que se hubiera ido hacia un poco más apertura, se encajona, y por eso es que el cálculo diferencial e integral nace prácticamente hasta el siglo XVIII, siendo que desde Arquímedes ya se sabía que se podía aproximar, hacer aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, para calcular áreas de un círculo o para velocidades instantáneas, digamos. Entonces, ¿por qué ese retraso en el desarrollo de las matemáticas? Digamos, por la filosofía. No es que yo diga esté en contra de la filosofía, no, pero eso sucedió. You're talking about infinity now. Bueno, no. Pero entonces dice, ahora vemos otros números, los irracionales, y también It's Babylonia. un número irracional es un número, a ver, vimos las fracciones son números también que se pueden llamar racionales, a las fracciones. Pero aquellos números que no se pueden escribir como una fracción, se le llaman irracionales. Y los babilonios y también los egipcios ya sabían que existían ciertos números que no se podrían escribir completamente. Como es, aquí vemos, por ejemplo, un cuadrado y tiene 2 diagonales. Y hay unos numeritos en babilonio. A ver, si quiere, vemos la siguiente. Bueno, entonces después de hacer
una foto de rayos X, se ve más claro los números. Hay un 1, un 24, 51, 10, etcétera. Si quiere, en la siguiente. Y se ve que esos números en realidad es la que sigue. Es la expansión sexagesimal de lo que es raíz de 2. Entonces, si tenemos un cuadrado de tamaño 1 y su diagonal, de acuerdo al teorema de Pitágoras, sería raíz de 2, la diagonal. ¿Sí se acuerdan? O sea, es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo te da 2? Hasta ahorita pues no lo conocemos. Conocemos una aproximación. 1.41, 42, etcétera, ¿no? Entonces, los babilonios ya tenían esa aproximación. Ahí nos la están dando en esta tablilla, en la tablilla YBC o... en la tablilla YBC 7289. Eso es lo que nos está dando. Entonces, ahí, digamos, ese es un ejemplo de un número irracional. So Babylonians didn't know irrational numbers. Claro. Also not the Egyptians. Ni los babilonios, ni los egipcios, ni los griegos conocían los números irracionales. Esta clasificación es moderna, es clasificación de ahora. Ahorita vamos a ver la clasificación moderna. Y otro tipo de números, otro conjunto de números son los números complejos. I mean, we should remark that the Babylonian approximation of square root of 2 is extremely precise, up to 6 digits behind the comma. Bueno, antes de pasar aquí a los números complejos, dice Horst, quiere hacer comentario que la aproximación que hacen los babilonios a la raíz cuadrada de 2 es muy precisa, tiene 6 dígitos. Because they had a base 60 system, like we today base 10 system. So the Babylonian, was a very efficient number system, and they were very precise. Los babilonios usaban un sistema numérico base 60. Nosotros usamos un sistema numérico base 10. El número sexagesimal es muy preciso. Es más preciso que el decimal, pero el decimal es más cómodo para las transacciones comerciales. Por eso es que usamos este. Bueno, números complejos. ¿Qué? Los números complejos, vectors, como dice ahí, los números complejos son prácticamente vectores en un plano y tienen un número que se llama I, que está definido I cuadrada es igual a -1. Entonces, no sé si se acuerdan que nos enseñaron que las raíces cuadradas negativas no se pueden resolver. Pues sí se pueden resolver utilizando la I, es un truco prácticamente. Cuando nacen los números complejos, se hace como un truco para resolver unas ecuaciones cúbicas. Después los humanos se dieron cuenta que la I tiene un significado en la electricidad, en el electromagnetismo, etcétera. Entonces, sí. So here we stop. There are quaternions. You could also call numbers. Hay otros números cuaternios, hay los números trascendentales como pi, etcétera. Pero ahorita los más importantes, vamos a decir, el conjunto más grande de números son los complejos. Ese es el más grande. Y de ahí se van los números reales, que son casi con los que trabajamos siempre, son las fracciones
y los irracionales. Y dentro de las fracciones están los números enteros, que son los naturales, el de el que dicta nuestro corazón, 1, 2, 3, ¿sí? Y los negativos, el 0, y le iba a decir, porque hay unos numeritos entre el 0 y el 1, todos sabemos que hay una infinidad de números, ¿sí? Entre el 0 y el 1 están los decimales, y esos entran dentro del conjunto de los números reales. ¿Sí? ¿Ya? Si quiere, doctor. Una pregunta que habitualmente tienen los estudiantes, maestra, doctor, es sobre, bueno, los números son infinitos, pero ¿qué tan grande es el infinito de los números? ¿Cómo podemos entender la noción de infinito, por ejemplo, cuando estamos trabajando con un niño en primaria o con un adolescente en secundaria o preparatoria? A ver, Jorgito. The infinity, if you look around for images of infinity, you'll find really visualizations. There's not much. This would be one. Tal vez Aristóteles no estaba tan equivocado en decir, bueno, vamos a olvidarnos del infinito, en el sentido de que es muy difícil visualizarlo. Es muy difícil, dice Horst, buscamos una imagen para visualizar el infinito y pues no hay, ¿no? O sea, realmente no hay. Este es un concepto, digamos, un poco abstracto, pero los números sí realmente los números nos enseñan que ellos pueden continuar y continuar al infinito y más allá, ¿no? ¿Qué dijiste, Josito? Yeah, so with the students, one has to make clear that infinity is not a number. Otherwise, they start calculating with it and get wrong results usually. Ajá, dice Horst, es muy importante decirle a los alumnos que el infinito no es un número. No es un número, no se puede trabajar como un número, ni hacer cálculos como si fuera un número, ¿no? I mean, you find this in calculus books, but in the end, it's just a waste of time to plus infinity is infinity. This is all pointless. In the end, you never use it. Dice Horst que a él no le gusta, que ha visto en algunos libros que ponen infinito más infinito igual a infinito. Entonces... Because the student's going to run into infinity minus infinity, it doesn't make any sense. Dice, porque entonces infinito menos infinito, pues entonces ya no tendría nada de sentido, ¿verdad? Entonces, dice Horst, es muy importante darnos cuenta, el infinito no es un número, es la tendencia a la que van los números, ¿no? A la que se mueven tanto hacia el lado negativo como hacia el lado positivo. In addition, there are different kinds of infinities. Y además, bueno, como está aquí, ahora sí que gracias a Dios y a George Cantor, en el siglo XIX, por fin, él como que nos dio la pauta de organizar los números en conjuntos también, y él se dio cuenta, él se preguntaba, ¿son todos los números, todos los infinitos son iguales? Y él se dio cuenta que existen los números naturales que son contables, tac, 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 ¿verdad? En cambio, hay los números reales no son contables. Los números reales, como vimos en la clasificación, pueden ser todos esos números que hay entre el 0 y el 1. ¿Sí? Todos esos puntos 01, punto 00001, punto 0000001, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? So practically infinity is a symbol, is a mathematical symbol. Entonces, en conclusión, es una idealización nada más y se usa un símbolo, ¿no? Para el infinito, que quería ponerlo y se me olvidó,
pero es una idealización y no hay que apanicarse. La teoría de operadores usa vectores en n dimensiones. Perdón, en infinitamente. But I mean, you don't need to visualize. En dimensiones infinitas. O sea, nosotros, los seres humanos, nos movemos en 3 dimensiones, ¿sí? En un volumen, 3 dimensiones. La teoría de operadores, la física cuántica, maneja vectores en dimensiones infinitas. Pero, ¿qué importa? No lo tratas de poner en un objeto, no tratas de imaginártelo, y aún así se puede hacer la abstracción. Es como vemos el hueso de Lebombo. Esa rayita puede significar un día, puede significar una vaca, puede significar un conejo, etc. ¿Sí? Son abstracciones y de todos modos tiene un significado. The most important things you can calculate with them. Lo más importante es que se puede hacer cálculos con following certain rules. Claro, siguiendo ciertas reglas. Muchas gracias. Doctor Hort, perdón la interrupción, ¿qué estrategias didácticas, por ejemplo, podemos implementar cuando hablamos de estas temáticas con nuestros alumnos? Estoy viendo que todavía, bueno, me da pena si estamos tomando mucho de su tiempo. Bueno, yeah, so I would suggest, I mean, the thing is the genetic method. So in natural sciences, genetic method is basically the only method to teach. So in physics, you sketch the historical development. That's the only method. And for some reason in mathematics, it's not that common. So I suggest to add it to all the other methods. I think it's a very powerful method. Sí, bueno, dice Jorge que el método genético es un método muy poderoso. Ese mismo método se usa para enseñar la física, ¿verdad? Cuando vas a dar las 3 leyes del movimiento, te vas a la historia de Newton. Si vas a hablar de la evolución humana, te vas a Oparin o Darwin, etcétera. O sea, es el uso de la historia para trabajar un tema. Y dice Horst, no sé por qué no se enseña de la misma manera las matemáticas, ¿no? So that means in Germany, in a lot of textbooks, you find the genetic method used, and that's probably due to Otto Triplets. Y dice In Horst, other countries, not that often. Desde hace unos 70 años, en Alemania se usa el método genético en los libros de texto en Alemania, ¿no? Porque pues todos los seres humanos, todos los jóvenes sobre todo, necesitan un poco ir despertando ese gusto por aprender, ese gusto pues por las matemáticas. Muchas gracias. Maestra Marisela, ¿les parece bien? Sí, entonces podemos realizar ahora las preguntas y comentarios que tienen los participantes de la conferencia. Sí, cómo no. Muchas gracias. Sí. Bien, entonces vamos a dejar de presentar y si ustedes me permiten, les invitamos a que puedan escribir sus comentarios, sus preguntas sobre la conferencia. Esperamos que hayan podido disfrutarla. Y bueno, hay algunas preguntas interesantes. Tango Chio nos pregunta, ¿qué diferencia hay con el método psicogenético de Jean Piaget y el método genético del que ustedes han platicado? Must pass. So, I mean, the other methods, I don't know. Bueno, yo tampoco. Dicen Horst que... So what I'm saying is not it should replace every other method. Ajá, claro. It should be added. Claro, eso es muy importante hacer notar que el método genético no quiere reemplazar nada, ¿no? Sino es más bien agregarlo a lo que ya está. No es que, ahora
quitamos todas las didácticas que existen y ahora vamos a hacer nada más esto. No, para nada, ¿no? Dice Horst, hay que agregar, esta es una sugerencia, ¿no? Sobre todo para nosotros como maestros, nos va a dar mucha seguridad a la hora que damos las clases si sabemos el razonamiento de la solución de la ecuación cuadrática, ¿sí? Ya, si vemos que era cuando nace, o que no sabemos la fórmula, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada. Yeah, so this is not going to work, of course. If you come into class, write down a quadratic equation, there's no interest. Dice so who cares? Es muy posible que a lo mejor si llegas a la clase y escribes la ecuación cuadrática, a lo mejor sí te ayudaría de verdad saber cómo es que nace, cómo es que se llega a la fórmula, a esa fórmula, y hasta incluso poder resolver una ecuación cuadrática sin que te hayas memorizado la fórmula. Yeah, so you just then use the Rhind papyrus, and you write down one of those problems, how the Egyptians solved it. And the context is usually area measurement. Sí, una ecuación cuadrática de que te está hablando, pues de cálculo de áreas, ¿no? So Piaget's method, I'm sorry, I don't know. No conoce el... Maybe because he's French, I don't know. Que no conoce el método de Piaget, a lo mejor porque es francés, pero dice... So maybe I'm going to have a look. Va a checar, pero definitivamente no son... The thing is, we have Otto Toeplitz, named this method genetic method, but this method already also exists in France, in other countries. Ajá, eso. So Poincaré used this method. Muy importante. Toeplitz le llamamos método genético por Otto Toeplitz, pero posiblemente tiene otro nombre en otro país, ¿no? Porque Horst es de Alemania, entonces, ¿y qué significa genético? Es génesis, ir al origen. Génesis significa origen, entonces ir al origen de los conceptos matemáticos. Ok, es decir, su método se basa justamente en la idea de estudiar justamente cuál es el origen de cómo nace el conocimiento matemático, es correcto, ¿no? Más que estudiarlo, es ir aprendiendo las matemáticas desde su origen. Ajá, ir junto con la evolución. Bueno, paralelo, la evolución humana y la evolución matemática son bien paralelas. Y yes, the reasons. I mean, I think in the end you want the students or the pupils to think, right? I mean, it's the main point. Creemos que lo más importante es... Because if they don't think it's over, necesitamos... Bueno, Horst dice, cree que es más importante. Yo digo, en estos tiempos se necesita que los alumnos, los jóvenes, las futuras generaciones aprendan a pensar. Ahorita tienen, más que nunca, necesitamos aprender a pensar. Tenemos que despertar y pensar, realmente aprender a pensar. And so there are so many distractions, you have to catch the attention, otherwise you're already lost. Y las matemáticas es una puerta que te va a ayudar a desarrollar tu razonamiento. Por eso no podemos darles fórmulas a que se memoricen, porque entonces no están pensando. Están hablando como borreguitos. Muchas gracias, maestra. Perdón, me emociono, pero es que me duele. En la literatura, solamente para hacer un comentario breve, en la literatura de educación matemática, ya hay escritas algunas teorías, como la teoría de situaciones didácticas o de representaciones semióticas, o los propios trabajos de Jean Piaget, que toman algunos elementos muy semejantes a su propuesta. Pero si me permiten, voy a dar lectura a otra pregunta. Poincaré was one of the promoters. Uno de los matemáticos también más influyentes de las matemáticas modernas, Henri Poincaré, dice, él usaba el método genético, el uso de la historia. De hecho, él dice, si quieres conocer el futuro de la humanidad,
o que si quieres mejorar el futuro de la humanidad, usa la historia de la humanidad para ir hacia adelante. Entonces, Muy bien. posiblemente Piaget se inspiró en Poincaré. Muchas gracias, maestra. Bueno, me permito comentar otra pregunta. Nos preguntan si toda abstracción es en principio matemáticas. Es decir, nos dicen, la esencia de las matemáticas está en la abstracción, en la simbolización o en los métodos de validación de los razonamientos. ¿Ok? Repito nuevamente, si me permiten, toda abstracción es en principio matemáticas, es la pregunta. Y después dice, la esencia de la matemática está en la abstracción, en la simbolización o en los métodos de validación de los razonamientos. I think all three. Bueno, Jorge considera los tres. Las tres opciones son matemáticas. All three are important. Las tres son partes importantes de las matemáticas. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta más, por favor, dice, bueno, nos comentan si hay algunos libros, los comentamos al principio, la maestra Marisela y el doctor Jorge son autores de varios libros, Matemáticas para Todos, Cálculo Diferencial para Docentes, Fundamentos de Matemáticas para Docentes, por mencionar algunos. Si gustan, al final podemos escribir algún número de contacto, pero voy a la pregunta directa que dice, si un estudiante pregunta, ¿qué pasa con los números que tienen raíz exacta? ¿En dónde se incluyen? También, ¿en dónde se ubican los números con decimal repetitivo, periódico, no repetitivo o periódico? Ajá, a ver, el nombre Periodic expansions are fractions. Expansiones periódicas se considera dentro de las fracciones. Y por ejemplo, square root of 4. It's two. No, this is just an integer too. Es un número entero, ¿sí? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 es 2, es un número entero. Entonces, va dentro de los enteros. Yes. Y la otra pregunta es, ahí mismo es, ¿dónde se ubican los números con decimal que sean no repetitivo? De decimal numbers, and then irrational. This will be irrational. Irracionales. Irracionales. Okay. Ok. Bueno, a veces también dicen que es no repetitivo, pero además tiene otra propiedad de aleatoriedad, ¿no? Es decir, no hay como una especie de un patrón que necesariamente nos indique cuál es el siguiente decimal que sigue. También nos preguntan, desde su experiencia, ¿considera que este método es factible en todos los niveles educativos o en especial en el nivel de licenciatura? Lo que hacen en Alemania, todos los maestros tienen que conocer el método. Ese es para todos los maestros. Every teacher in Germany, mathematics teacher, has to learn history of mathematics. For that reason. O sea, para los maestros. Yeah. I mean, the question is, when can you start with this method? Can you? Pues yo creo que si tú conoces el método o conoces muy bien, por ejemplo, los números naturales, puedes hablarle de los números naturales a los niños y ellos lo van a entender muy bien porque hasta los primates, los changuitos, todos, hasta otros animalitos como los zorros, que ahorita se me olvidó su nombre, entienden. Les preguntas, ¿cuál es el 3? Y te contestan en una computadora. Entonces, yo creo que todos, la cosa es, bueno, fíjate que esos números que van así con nuestro latido son naturales. No es difícil el nombre. ¿Por qué? Porque están en nuestra naturaleza. Enteros, porque son completos. Fracciones, porque están partidas. So you would have to ask them, the ancient Egyptians, they were on the level, mathematical level of a child of age what? I mean, it depends also on the mathematics level. 12 years. 12 years?
So then I think you can start 12 years old, or at least with the ancient Egyptians and Babylonians. Bueno, o no, o sea, Okay, so with the natural numbers, or what level is it? And how old are kids? yo no sé si todos estén de acuerdo en hablarles con la verdad a los niños pequeños y decir, bueno, existen todos estos números, fíjate. En lugar de decirle, las raíces negativas no se pueden resolver, es una mentira. This is not answer the question. Bueno, a ver. So then, okay. So 12 years old, maybe you can start. Bueno, ya I mean, con all kids love stories. Pero dice Jos, bueno, a lo mejor de los 12 años en adelante, pero también a todos los niños normalmente les gustan las historias, entonces a lo mejor habrá temas que se puedan involucrar, donde se pueda involucrar el uso de como historias de la época de piedra, ¿no? Ok, hay dos preguntas más, bueno, de hecho 3, y si me permiten, con estas 3 cerramos nuestra conferencia. Nos preguntan también, ¿por qué si las matemáticas han sido parte de nuestra cultura, en muchas ocasiones se complica tanto aprenderlas? ¿Dónde identifican ustedes que está el problema? No, I think that's pretty obvious. So the problem, what I said, I mean, that the historical solutions were simpler than modern solutions. Bueno, dice, and the reason is that we build a huge machine apparatus around the solution. And in order to understand the machine, it takes a little long. Dice Horst que sí, por eso esa es la ventaja de ir a las soluciones de los antiguos, porque son más simples. Yo me estoy imaginando, dice Horst, es que si usamos nuestro aparato que conocemos ahorita para resolver un problema muy simple, yo me imagino es como tratar de tener una ametralladora para matar una mosca. No, Mother, this is not the point. This machine solves all similar problems, all of them. It's a tank and it rolls over this problem. It's there. That's what I say. Yeah. But I mean, this doesn't mean you shouldn't use it. So this machine is made for solving all the whole class of problems. Toda la maquinaria que existe ahorita, la maquinaria matemática, el lenguaje matemático que existe ahorita, puede resolver ese tipo de problemas de aritmética, de álgebra, etcétera. Dice Horst. But in order to understand the machine, pero takes longer. Tratar de entender toda esa maquinaria te va a requerir más tiempo. Entonces, necesita, como lo decíamos al principio, las matemáticas es un lenguaje, es aprender el lenguaje matemático, la lógica, conjuntos, qué son funciones, y con ese apoyo, entonces, usar la maquinaria moderna matemática. And then it's a triviality. Sí, ya sería trivial, pero empezar primero a entender el problema, lo que es razonarlo primero. So that's the reason. The machine is very complicated. It's very powerful. It solves all these problems. But in order to get to the level to understand the machine, this takes a little longer. Bueno, a ver. And that makes it complicated. Lo que lo hace complicado, dice Jorge, es que la maquinaria matemática moderna es realmente, sí es cierto, es complicada. La maquinaria que tenemos ahorita, ¿no? Entenderla, cómo funciona, cómo trabaja, etcétera, ¿no? Pero, y te requiere tiempo llegar a eso. Yes. Entonces. Yeah, so that's the reason it's more complicated. Bueno, tenemos todavía 2 preguntas más. Hay una participación que desea hacer una persona de manera libre, una pregunta directa. Si me permiten, esta la dejaré al final. Y la penúltima pregunta es, en el método genético,
dice, no mostraba una gráfica de pastel en la cual se mostraba, perdón, se mostraba más bien una gráfica de pastel en la cual se mostraba que el 50% de los alumnos no están preparados para pasar a un siguiente nivel académico. ¿Cómo podemos ayudar a este grupo de estudiantes? What we do with this 50% that is not mature? So Turkles basically gave up on these students. So that means, so the only thing we can do there is say propedeutikum, say they go to the university, they need a very good propedeutikum. Dice Horst, un muy buen propedéutico. That's the only way Esa es la to manera bring de them up to tratar de nivelarlos para que cuando entren al grupo normal no estén rezagados, porque si están rezagados y después cada vez más rezagados, deprime. Entonces tienen que pasar por un curso propedéutico, nada más que Horst lo dice propedéutico, pero es propedéutico, un curso propedéutico, ahora sí que empiecen desde cero, desde fundamento, así bien básico, a tratar de nivelarse. I think it's the only Okay. Y bueno, por último, está con nosotros Víctor Ortega Armenta, que le gustaría hacer una pregunta directa a ustedes. Víctor Ortega, adelante, por favor. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Soy el ingeniero Víctor Ortega Armenta. Afortunadamente ya, bueno, los visitamos aquí de Hidalgo. Soy profesor en Ingeniería Civil en el Tecnológico del Oriente del Estado de Hidalgo. Y bueno, ya tomamos un curso con el doctor Beyer y la maestra Marisela hace algunos años. Vinieron aquí un curso de verano, por lo cual se los recomiendo a todos. Me gustaría compartir de manera muy rápida, no les quito más que un par de minutos, pantalla para explicar mi pregunta. Y este es referente a que la mayoría de los antiguos matemáticos, si quiere ayudarme Marisela para la traducción, o la hago rápida, most of the ancient mathematicians, o si me ayudan lo que voy explicando en español para que los demás compañeros igual me entiendan la pregunta. Bueno, aquí me baso en un libro de Purcell de cálculo, ¿vale? En la antigüedad, la mayoría de los matemáticos, digo, aparte de ser de Europa, y hay muchos de Alemania, la mayoría de los matemáticos no solo eran matemáticos, sino que también eran filósofos, astrónomos y físicos. Esos eran los campos del conocimiento que tenían, no solo uno. Entonces, doctor Beyer, usted como erudito en las matemáticas, mathematics scholar, ¿qué piensa de esta relación entre estos campos del conocimiento? O sea, ¿por qué anteriormente los matemáticos no solo eran matemáticos, sino también eran filósofos, astrónomos y físicos? O sea, ¿por qué cree que anteriormente sí tenían todas esas, digamos que todos esos estudios, no solo en matemáticas, y actualmente no? Actualmente solo se especializan en una rama de las matemáticas. Bueno, esa es mi pregunta. Actualmente, bueno, el conocimiento es más amplio, pero usted como erudito, hasta mathematics scholar, ¿qué piensa de esta relación entre esos campos del conocimiento? Yeah, so the world changed. This is correct. Nowadays, the mathematicians is their own. Yeah, so I mean, if you look into the history of mathematics, then mathematics. So why did they do mathematics? And they did it for the reason of applications. So the root, I mean, so the reason to do mathematics was applications. Not doing mathematics for itself. Dice Horst, si vemos la historia, realmente las matemáticas nacen por las aplicaciones.
De hecho, la fuerza motora de las matemáticas no es tanto el comercio. Pepito fue a comprar tres barras de mantequilla, etcétera. No, la fuerza motora de las matemáticas ha sido la astronomía. Esa es la que ha ido empujando el conocimiento matemático. Y bueno, también la economía, pero han sido siempre las aplicaciones. So the pure mathematics, that is kind of a Greek idea, ancient Greek idea. Los griegos antiguos son los que empezaron un poco con la idea de matemáticas puras, nada más matemáticas, no importa si tiene aplicación o no. Nowadays, what I see nowadays, for instance, you have in mathematics, you have a division in applied mathematics and pure mathematics. And it doesn't make any, I mean, since I'm a physicist, I know this division doesn't make any sense. Bueno, Horst piensa que no tiene caso esta división entre matemáticos puros y matemáticos aplicados. Because, say, if you look into quantum theory, quantum theory applies operator theory, which is part of pure mathematics. So, si ves it doesn't make any sense. La física cuántica prácticamente usa lo que se llamaría matemáticas puras, pero en realidad no hay diferencia entre física cuántica y matemáticas en ese sentido. There's no difference. So then, no, there's no, for the physicists, this division never existed. Antiguamente no existía, bueno, ya dijimos, antiguamente no existía. De hecho, todos sabemos los tres reyes magos. Los tres reyes magos, así se le llamaba a los matemáticos, astrónomos, astrólogos en Babilonia, Magai. Y era una sola profesión. O sea, la astronomía, la astrología y las matemáticas. Was one thing in mathematics. Incluso en época de Newton, también. The division, ahí es cuando empieza a hacerse la división. So the things, what I think is counterproductive. So one shouldn't leave mathematics to, I mean. No se debería de separar, dice Horst, las matemáticas de nada. Al contrario, integrarlas a nuestra vida cotidiana, no separarlas como una área aparte y la área oscura del currículum. So, for instance, I mean, I'm working on the application of fractional derivatives to describe viscoelastic damping. And this is the idea of engineers. This was no mathematician had this idea, no physicist. Were engineers. Dice José, ahorita estoy buscando, estoy trabajando en un método matemático para describir el amortiguamiento de líquidos viscosos. Y esta no fue idea ni de un matemático ni de un físico. Esta es una idea de un ingeniero. And this opens a new field. Y eso abre un nuevo campo. And I think this division, I mean, this separation of mathematics from the rest, to me, it doesn't make any sense. Para mí, separar las matemáticas del resto no tiene ningún sentido. Because then mathematics always needs an inflow. Usually the inflow comes from application. Porque como vemos a lo largo de la historia, las matemáticas siempre han sido una retroalimentación y de las aplicaciones. And I have to say, Leibniz was also basically no mathematician. Por ejemplo, si como vimos en la foto anterior, Fermat was a lawyer. De los matemáticos. He learned mathematics, but he was not a professional mathematician. And this is quite. Por ejemplo, Fermat era un abogado, Leibniz también eran teólogos. Von Neumann, John von Neumann, he studied chemistry. Charles Darwin, ¿no? Como comentaba, las matemáticas no deben estar separadas no tienen por qué estar separadas del arte. Sin duda muy amplias. There's another operator theorist, Einar Hiller. Ahora Charles Darwin, era Leonardo da Vinci, perdón. También Leonardo da Vinci.
So I think this Pues, Pues sí. muchísimas gracias, muchísimas gracias, maestra Un gusto Maricela. saludarlos. Doctor Horst, ingeniero Víctor, muchas gracias, una pregunta muy interesante. Y bueno, desde luego un gran placer, agradecemos mucho a todos los docentes, a las maestras y maestros que nos han acompañado a lo largo de estas ya casi 2 horas en esta conferencia. Sí, perdón, queríamos media hora nada más. Sí. Queremos agradecer toda su disposición y su acompañamiento. Esperamos que las ideas que los profesores Maricela Hernández y Horst Beyer hayan sido de utilidad, sean de utilidad para reflexionar sobre su propia práctica docente. Y bueno, les hacemos una cordial invitación a algunos eventos que está organizando el CIEM. Tenemos un webinar el 28 de enero a las 7 de la noche, impartido por Isa Ingrid Acuña y Edgardo Olmedo, sobre estrategias didácticas para aprender matemáticas en primaria. Y tengo el placer también de anunciar que el doctor Horst Beyer y la maestra Maricela Hernández estarán impartiendo un curso que hemos llamado un curso de Historia y Matemáticas, Matemáticas desde la Raíz, donde tratarán los temas sobre conteo, números naturales, la representación de números, el razonamiento matemático en diferentes sistemas numéricos, los números negativos, el uso del cero, los números reales, iniciando este 9 de febrero. Y bueno, hacemos una cordial invitación a todas las personas que nos han acompañado para que puedan participar tanto de este curso como del webinar. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, a nombre del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, les agradezco mucho a todos su participación y particularmente a la maestra Maricela Hernández y al doctor Horst Beyer. Muchas gracias por haber aceptado impartir esta conferencia y bueno, quedamos todos a sus órdenes. Gracias, les mandamos un aplauso.